Faltan 2 minutos para que comience la función. Yo estoy nervioso. Yo también un poco. ¿Mans, has hecho las pruebas de sonido? O escucha, ¿los caramelos dónde están? Los caramelos los llevas siempre en el bolsillo. Ah, sí, es verdad, están aquí. Y las aguas. Agua, sí. Venga, yo creo que lo tenemos. ¿El guión? ¿Qué guión? Ah, es verdad, vamos sin guión. Hoy es de improviso. Venga, vamos. Yo creo que está todo ¿Cuál es bien. mi salida? ¿Esta? Ahora estamos así. Vamos a improvisar. Venga, vamos a por ella. Oye, pues mucha mierda. Venga, mucha mierda. Buenas, Keko, ¿qué tal? ¿Por qué vas cambiando la Bueno, forma porque de...? me gusta jugar, el teatro es jugar, ¿no? Sí, pero tampoco es que sea una, muy hola, Keko, original. ¿qué tal? No, y además todo surgió porque los 2 o 3 primeros podcasts empezábamos igual. Empezaste con bueno, Keko. Bueno, Keko, Luego te digo por hola, ¿qué tal? y luego fusionado. Y ahora buenas. Buenas, Keko. Este ¿qué es tal? nuevo. Este es nuevo. Que seguimos aquí. un En la episodio más. 103.9 En la jungla. y en todas las Segundo episodio ya plataformas. en la radio. Segundo de la episodio jungla. en la radio. La radio amiga. Que Oye, muy buena aceptación el primer. Sí. Buenas críticas, buenos mensajes. Pero tenemos Así que gracias a todos los oyentes. Un check negativo que es todavía seguimos sin patrocinador. Y seguimos sin haber tachado Sure. Sí, bueno, no pasa nada. No pasa nada, pero estamos convencidos de Cuanto que más lo digamos, igual el director comercial de Shure sí. se pone en contacto Puede con ser. nosotros. ¿Te imaginas? Estoy seguro. Escucha, teléfono de aludidos. Teléfono de aludidos. Oye, hoy también tenemos un invitado de excepción. La verdad es que otra cosa no hacemos muy bien, pero seleccionar los invitados, Eso sí. como no lo hacemos tú y yo, ¿no? Ahí está, Ahí está la producción. clave del éxito. La producción lo Está hace la clave perfecto. del éxito. Y Y además, algo que también te digo que yo no entiendo en exceso. Además, tengo Ya. muchas preguntas para hacerle. Y yo también. Porque tengo muchas dudas. Pero bueno, no hagamos Pues más para esperar eso estamos. ni a los oyentes ni a los televidentes. Y Tenemos con nosotros a Paco Berbel. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Que, oye, A ver qué me espera. A ver nada, un ratito de charla para que nuestros oyentes, los televidentes de las cadenas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Vamos, De las plataformas, las plataformas. digitales, conozcan un poco lo que nos ocurre a los artistas entre cajas. Y sobre todo un sector que, como decía Keko, no dominamos tanto, como es el sector de la danza, aunque algo, ¿no? Porque siempre pues, en sus espectáculos lleva siempre un cuerpo de baile, ¿no? Pero bueno, vamos a... Sí, pero es que la disciplina de... Bueno, vamos a decir a qué te qué se dedicas. dedica? Bueno, dilo tú, ¿a qué te dedicas, Sí. Paco? Yo me dedico al flamenco, soy bailador flamenco. Bailador flamenco. Y docente. Y docente. ¿Y ves? Yo tengo muchas dudas, porque el flamenco contáis hasta mucho. ¿Hasta cuánto? Hasta todo lo que me quieras contar. Bueno, normalmente cuentan en ochos, o en la salsa y bachata se saltan 2, pero No, vosotros... es que hasta- aquí lo bueno es que es tan amplio el flamenco porque hay dentro del flamenco hay muchos palos. Y no son siempre al mismo ritmo. Están los ritmos de 4, los ritmos de 12, los ritmos de A5. O sea, quiero decir, hay muchos palos dentro del flamenco. Entonces no se trabaja siempre contando a 8, como Sí, por ¿no? ejemplo normalmente casi en el resto de la danza. ¿Puede ser que el flamenco sea el estilo más complicado que hay en la danza? No solo porque lo diga yo que me dedico a esto, sino que sí se suele decir que tanto como cante, baile y toque es una de las disciplinas más difíciles. Y algo nuestro. Porque embarcan dentro de, pues eso, lo que me has dicho antes, el clásico, la bachata, o suelen ser como a 8 casi todo, las Ya. cuentas. Ya. Aquí no, aquí hay muchos palos diferentes, dentro de los de 12 hay infinitamente palos, están los caracoles, las alegrías, la soleá por bulería, la bulería, Madre mía. muchos. En los de 4 hay otros cuantos, o sea, de 5 hay otros cuantos, o sea que es muy difícil porque luego cada palo no se canta igual, Claro. ni se baila igual, tiene un carácter diferente y ¿Y crees que en España está bien valorado o tiene suficiente visibilidad la danza española? bajo mi punto de vista, no. O sea, cada vez más, pero no está lo suficientemente valorado como debería, creo que porque aparte creo que es un arte bastante, y aparte muy español, porque la gente cuando quiere venir a España se va o a los toros Sí, Flamenco. o al flamenco. claro. A los tablaos, ¿no? A los tablaos. Y sobre todo aquí en Valencia es un poquito Más complicado, ¿no? más complicado. En Madrid o en Sevilla es donde del flamenco es donde más hay, pero sí que es verdad que no está todo lo visible que debería o pensamos que debería de estar. Y porque- luego la exportamos allá donde quieran, ¿no? Porque en el extranjero lo peta. Yo he estado muchos años girando, porque yo me dedico a esto desde pequeñito, supongo que ya irá saliendo el tema, Sí. y hay fuera, sobre todo
en uno de los puntos donde más afición hay, donde más se conoce el flamenco es en Japón. Fíjate. Sí, de Y hecho hay un casi parque, más ¿no? que aquí en España. Hay un parque en Japón que se El llama Parque Parque España, ¿no? Parque Que es España, sí. Pero todo- aparte del Parque España hay muchísimas escuelas de flamenco Ah. que vamos muchos de aquí de España a trabajar allí, A formar a profesores. a formar a gente. Bueno, Sí. es que en Japón hay mucho conocimiento del flamenco. Qué bueno. Casi más que aquí en España. Es que es tremendo. En muchos sitios de España, no en todos, porque, por ejemplo, si te vas a Sevilla o a Madrid, que es donde está en flamenco prácticamente casi todo, pues a lo mejor no, pero de hecho, hace 2 años atrás, el Cante de las Minas, que es uno de los concursos más importantes de flamenco, lo ganó una japonesa. Tú, Ostras, fíjate. qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Entonces, claro, en Japón es que hay mucha afición y mucho conocimiento. ¿Pero crees que tiene esta etiqueta peyorativa y negativa el flamenco? Que el tema de pues, lo que decías antes, los toros y el flamenco, y que tiene una connotación que gusta a determinado sector y que lo mezclamos siempre, desgraciadamente, con las ideologías políticas. Sí. Y esto está haciendo muchísimo daño. Está haciendo bastante daño, porque aparte se piensan que cuando ve flamenco es, uy, la sevillana, la cojo ya la está. manzana, la cojo. Y ya está. Y ya está. Y que solo es eso. Y lo clasifican como, uy, las sevillanas, que sí, las sevillanas es un palo dentro del flamenco, pero no es el flamenco. Claro. O sea, es que el flamenco es interminable. O sea, por eso yo me dedico a esto toda la vida, no he hecho otra cosa. Y no sé ni la mitad de todo lo que hay dentro del flamenco. Y O por sea, lo que decías que desde muy pequeñito te has dedicado al flamenco, cuando tú supiste que querías bailar, ¿ya sabías que querías bailar y que querías bailar flamenco? ¿O Bueno, cómo, yo he o sea, tenido- cómo empezó esto? Yo he tenido muy claro siempre desde pequeñito, porque mis padres son andaluces. Ujú. Mi padre era sevillano y mi madre es granaína. Y emigraron aquí por trabajo y vinieron cuando mi hermana tenía 1 añito. Entonces aterrizaron en Alfafar. Y allí había una casa de Andalucía, de socios andaluces, que se apuntaron a mi hermana y a mí, que yo tenía 4 añitos, y ahí empezó todo. Íbamos todos los fines de semana, bailamos sevillanas, todo el mundo cantando, bailando, y abrieron un grupito de baile. Y como yo era uno de los únicos chicos, luego fueron bastantes, pero nos propusieron de hacer un cuadro de baile. Entonces empecé ahí como una tontería, ¿Un extraescolar? como una extraescolar, pero que estábamos todos los fines de semana allí metidos. Viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Entonces al final empecé en el cuadro de baile y yo ahí ya me di cuenta que a mí eso me gustaba demasiado. Empezó mi hermana bailando, porque apuntaron a mi hermana y yo me quedaba así embobado y me aprendí las sevillanas viendo a mi hermana. Ostras. Y hasta que le dije a mi madre que quería, y a los 7 años empecé a bailar en el cuadro de baile, y de ahí del cuadro de baile mi profesor, que ya se dedicaba a esto, había entrado en el Ballet Nacional de España, y entonces dije, uy, yo quiero ser como él, o sea que yo quería ir a más. Claro. Y entonces ya de ahí mis padres me apuntaron a una escuela privada, como el conservatorio, y empecé la carrera. Ajá. Pero empecé como en una casa de Andalucía, como esto de que no... Pero yo nada más empezar Sí, allí... como quien se apunta a una falla, pues Sí, vosotros a la el casa de Andalucía. paralelismo una- Claro. de nosotros con el teatro, contigo con el baile. Y empecé y dije, uy, esto me gusta demasiado. Y de ahí a la academia, y de la academia me fui a Madrid y ya, pues... Y también está esa necesidad, ¿no? El tener que ir a Madrid para poder Claro, vivir de esto. la pena es que aquí en Valencia, por ejemplo, no hay... Ni hay compañías, bueno, ahora hay algo un poquito más de español, que está Marea Danza, que he trabajado yo bastante con ellas, pero es que tampoco hay muchas ayudas, no, Ya. sobre todo en el flamenco. Ya. Entonces, claro, si tú quieres hacer algo más, la gente nos vamos a Sevilla, si quieres flamenco, o a Madrid, que yo en su día me fui porque no solo empecé con el flamenco, por la pregunta que me ha hecho Keiko, que yo empecé con la carrera, que te hacen de todo, te hacen hacer danza claro. estilizada, danza clásica, escuela bolera, y luego ya tú de ahí, cuando terminas o cuando continúas, ya un poco te diriges a donde más te gusta o donde te vaya llevando. Claro. Porque, ¿cómo se llama o sea, lo que engloba, digamos, la danza bolera? Danza española. ¿Es danza La española? carrera, cuando tú te sacas la carrera, es danza española. Y dentro de la danza española Está todo, ¿no? está la escuela bolera, la estilizada, el folclore, el flamenco. O sea, están que Claro. te obligan a hacerlo todo. Ostras, es una jerarquía muy complicada, ¿no? Porque luego flamenco tiene otras subdivisiones, ¿no? Claro, O sea, por eso dentro del flamenco luego hay muchas Ya. muchas Muchos- ramas. Por eso creo que, porque por ejemplo, cuando tú haces danza clásica, haces danza clásica y contemporáneo. No te obligan a hacer, o sea, sí, los 4 primeros años de elemental lo hacemos todo, pero cuando tú te vas a la rama ya que eliges español o danza clásica, entonces ahí ya
la danza clásica hace danza clásica contemporáneo como mucho y bueno, hay gente que se puede formar de más cosas. Pero dentro de la carrera nosotros nos siguen obligando a hacer escuela bolera, estilizada, clásico todos los días. O sea que es como que un poco más completo. Oye, cuando empezaste, ¿te sentiste señalado? Yo sé que se ha ganado muchísimo en este terreno, ¿no? Que hoy en día los niños y las niñas al igual, no tanto, pero en tu momento te sentiste señalado, hay que decir, ¿por qué Sí, Sí, ¿verdad? lo típico Pasaba, de ¿no? mariquita. Sí, que esto pasa y Sí. es una connotación que... Pero a mí me ha dado un poco, porque yo antes de empezar la carrera de danza clásica he hecho muchas otras cosas. Me ha gustado mucho el deporte. Ajá. Yo incluso llegué a hacer de niño gimnasia rítmica, que era de chicas. Sí. Pero a mí me importó Sí, tres igual, narices que pensaran o que dijeran. Yo me apunté a gimnasia rítmica porque me ha gustado siempre el deporte Claro. y he hecho de todo y dije, pues mira, voy a empezar por aquí. Y como estaba con el flamenco en la Casa de Andalucía, empecé luego de jovencito, no sé si tendría a lo mejor 11 o 12 años, y eran todo chicas menos yo. Claro. Pero es que me daba igual. No, es decir, no. yo quería bailar, y empecé por ahí, y después ya de ahí sí que me di cuenta que quería más. Y a lo mejor la gimnasia rítmica para el chico entonces, pues luego sí que ha salido muchos más hombres. De hecho, uno de los ganadores de España es amigo mío, Rubén Orihuela. Entonces, ahí está un poco todavía menos visto. Yeah. Llegué a competir y tal, pero ya me fui por la rama y dije, si quiero dedicarme a la danza, tiene que ser algo un poco más completo. Y me fui a... Y has comentado que tus padres emigraron de Andalucía a Valencia, concretamente al Alfafar. ¿Seguís viviendo por la zona de...? Sí, mi padre faltó hace ya mucho tiempo, pero mi madre sigue viviendo en Alfafar. ¿Y el tema de la Dana le afectó algo? Por suerte es que yo tengo toda mi familia allí. Mi hermana vive en Catarroja, mi madre en Alfafar, primos míos en Catarroja, en Albal, en O sea, que lo Paiporta. habéis sufrido en habéis primera sufrido. persona. Benetúser, todos. Lo que pasa es que por suerte vivimos en pisos y Se vio garajes, coches, pero no casas. Pero estamos a muy pocas semanas del año, Del año, fatídico de aquel día. ¿Y cómo están esas poblaciones? Todavía queda bastante por hacer, ¿verdad? Yo creo que todavía queda... Yo pensaba que iba a ir más lento, la verdad, pero todavía queda mucho por hacer porque fue una catástrofe bastante gorda, la verdad. Sí. Sí. Pero yo pensaba que iba a ir bastante más lento de lo que ha ido, porque ahora pasa por ahí hay sitios que ya es como si no hubiera pasado nada. Ya. Claro. Pero en otros muchos todavía... Sí, la problemática de los ascensores, los Sí, garajes. falta etcétera. mucho por hacer, las plantas bajas, los negocios, muchos que han tenido que cerrar porque... Sí, les pues salía ya- más caro volver a empezar. Claro, sí. más caro. O si tienes una cierta edad ya decir meterme Me jubilo. en otra, me jubilo antes que continúo con todo Oye, eso. bailador, y has dicho que también te dedicas a la docencia. ¿Qué es Sí. más difícil para ti? Bailar ¿Montar o una enseñar? coreografía o bailar en una compañía o enseñar a los chavales? Es que yo, la verdad que es difícil pregunta porque yo llevo dando clases también desde muy jovencito. Yo empecé a dar clases con 17 años y a la vez que bailaba. Entonces empecé como muy joven. Ya. Me gusta mucho la parte docente Ujú. porque me gusta mucho ver cuando la gente, tú vas a enseñar, la gente evoluciona o sale gente que has enseñado tú que se está dedicando a ello y que despunta. A mí eso Es gratificante, me claro. encanta. Pero creo que es más difícil la docencia porque o sea, el saber transmitir. Mm. Creo que un docente, si no ha pisado un escenario, es muy difícil también que pueda enseñar, aunque sean en una clase. Mm. Porque se transmiten cosas y se viven cosas que si no las has bailado no lo las puedes sabes dar, explicar. claro. Claro. Entonces creo que es un poco más difícil la docencia que lo que pasa que luego también el subirte a un escenario Claro. depende. En lo nuestro puedes estar en compañías o puedes estar en tablao. Ya. Y es muy diferente el trabajo de pertenecer a una compañía, que yo he estado en varias, a meterte en un tablao, que es un trabajo totalmente diferente. ¿Y qué diferencias significativas? Pues mira, cuando tú estás en una compañía vas dirigido por una persona y es difícil trabajar porque es trabajar en grupo, pues las líneas, o sea, los Ya. dibujos, las diagonales, el entrar, salir, es difícil, pero estás con más gente y un poco puedes Ya. hackearte. Ya. Aunque no sé, yo Ya. no soy de eso, pero puedes Sí, pero hacerlo. pasa. Cuando estás tú solo trabajando en un tablao es muy diferente, porque cuando trabajas con compañía son como coreografías que tú ya tienes hechas y tienes que hacer A, B y C y es lo que tienes que hacer. Vale. No te puedes salir de ahí. Pero en un tablao tú tienes que subirte al escenario, no solo estás tú te subes y no ensayas.
te dicen bailas por Alegrías o bailas sola por Bulería o bailas por Taranto. Acompañado por músico, a lo Sí, mejor. que a lo mejor no has trabajado con ellos nunca. O si has trabajado con ellos, ha sido de vez en cuando, no de continuo. Entonces te subes, tienes que escuchar y saber dónde estás, que eso es mucho más difícil. Claro. Para mí. Claro. Es muy complejo porque no Es sabes más un cómo- poco como si fuera como un guión o ir a improvisación, digamos. Eso es. ¿no? Pues en nuestro de esto es mucha parte de improvisación, porque tú te subes, tú tienes claro, por ejemplo, dentro de un baile, los remates o la composición de cómo tú quieres hacer tu baile, pero luego cuando te subes, a lo mejor tú quieres una cosa que no te lo están haciendo y entonces tienes que improvisar sobre la marcha. Bien. Que de lo que tú te has mirado, te has ensayado, luego cuando subes no No tiene puedes que ver. hacer nada, ¿no? Porque, claro, tienes que estar escuchando al cantador o al guitarrista y a lo mejor te canta una letra que no te la conoces o que no te la esperas y tienes que resolverla. Claro. Entonces ya te has tocado el tema y sin embargo, en una compañía, pues tú vas con las cosas hechas. Ya. Sí, al principio de cuando se estrena, pues vas un poco nervioso porque es el primer montaje, el primer estreno, pero luego conforme tú lo haces es siempre lo mismo, es seguir hacer. Y aquí en el tablao nunca bailas igual. Primero, ni porque tú estás igual y estás solo, siendo que cuando estás con compañía, pues al final un poco te puedes escaquear. Claro. Y que luego nunca te van a cantar lo mismo. Siempre te cantan cosas diferentes y te tocan diferente. Entonces tienes que hacer mucha parte de improvisación. Y por lo que decías de la importancia que tiene ser docente y profesional, que es tu caso, ¿qué lección intentas dar a tus alumnos más allá del aula? Ya que tú tienes la experiencia también de haber trabajado. Yo, sobre todo, siempre les inculco a mis alumnos que lo primero hay que ser persona antes que artista. Porque muchas veces hay gente que el tema artista es como que Se crece. Sí, esta se vanidad, crece ¿no? y Estos tal. egos. Los egos, claro. Y yo soy muy de pisar el suelo. pisar en el suelo, porque al fin y al cabo somos todos igual, da igual dónde hayas estado, con quién hayas estado, lo que hayas hecho, al final luego acabamos todos en lo mismo. Te haces mayor, tienes que dejar de bailar y te tienes que poner a dar clases o seguir bailando, pero no de la misma manera, porque físicamente no estamos como Igual, cuando ¿no? tienes 20 años. Claro. Claro. Entonces yo siempre les digo que lo primero que tienen que ser compañeros o compañeras y estar con los pies en el suelo, que no porque empiecen a trabajar un poquito despuntar ya se les suba y se piensen que son más que los que vienen por detrás. Yeah. Porque la gente que está viniendo por detrás viene mucho más Muy fuerte preparada. que en su día nosotros. Claro. Por ejemplo, yo hablo por mí, que yo no salí tan preparado como sale la gente de ahora hoy en día, es que salen bestias. Sí, ¿no? Claro, es- ¿Y qué edad aproximada la duración de un artista de flamenco o de danza Depende, española? mira, si por ejemplo eres alguien que tiene nombre y que dirige una compañía y tienes posibilidades y tal, puedes estar hasta un poquito más. Depende de tu De calidad tu- física, ya. cómo tú te encuentres. 55, 60, 65, depende. Ujú. Luego, si tú estás... Yo, por ejemplo, soy del pensar que en cuanto vea que Que no. ya se te está viendo mayor en el escenario, ya es tu momento. Sí. Yo no me gustaría estar... Yo físicamente me encuentro bien. Ya. Y físicamente también, a lo mejor no parece la edad que tengo, pero en cuanto yo vea que ya voy. Se Es me que va ahí haciendo mayor, el inconveniente o la diferencia con los actores de teatro que es... podéis aguantar más se tiempo. puede yo aguantar creo. más, Sí. claro. Nosotros físicamente. Es más mental, ¿no? Sí. Si no memorizamos los guiones, pues ya... Y si no, a lo sería- mejor un papel de joven, pues Claro. un papel de más mayor. Claro, pero nosotros claro. te subes al escenario y al final es muy físico. Sí, claro. Y aparte, nosotros es un esfuerzo físico muy de que estamos 10, 15, 20 minutos tú solo, muy a saco, que ¿no? te pegan muy a saco. Entonces, Claro, la físicamente, yo, porque voy al gimnasio también, pero al final eso te pasa factura. Eso te iba a comentar. El día a día de un bailador como es tu caso, por ejemplo, ¿cuántas horas de sueño tiene que dormir? O ¿cómo os cuidáis? Evidentemente, Deberíamos descansar más de lo que se descansa. más de lo que se descansa, porque encima las noches son muy duras. Claro. Nosotros, cuando es tablao, al final, depende del tablao, sales tarde, llegas tarde. Yo ahora porque estoy aquí, pero he vivido muchos años en Madrid. Y claro, cuando terminabas el teatro de hacer una temporada, te ibas de copas con tus Claro. amigos, de cervezas, y al final llegabas a casa muerto, matado, al día siguiente, vete al ensayo, otra vez teatro. Pero aquí, por ejemplo, tú terminas el tablao y yo no solo me dedico al tablao, que yo voy al gimnasio por las mañanas, tengo un negocio también con mi pareja, doy clases, o sea, Claro. hago muchas cosas. Entonces, al final, yo voy todas las mañanas al gimnasio porque creo que lo necesito, porque al final luego me ayuda Claro. para trabajar
en lo mío, para poder estar un poco más fuerte, la musculatura y todo. Entonces salgo a lo mejor del tablao, que en el que llego a casa y todo, se me hace la 1:30 Ya. o 2 de la mañana y a las 8 yo estoy en pie porque a las 9 tengo que estar entrenando. Fíjate. No, y por lo que dices de lo del físico, el tema de los pies, los flamencos, ¿cómo lo lleváis? Porque zapateáis como si estuvierais poseídos por el diablo. Tendréis Sí. los pies destrozados, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Qué sí. entrenáis para que los Si pies te tengan...? enseño, bueno, pues no entreno nada. Lo que pasa es que luego es cuidarse o no cuidarse. Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que tengo los pies, tengo una carga metatarsal, siempre algunos, si no una cosa, otra juanete, no sé qué. Claro. Tengo carga metatarsal, que tengo los metatarsos hundidos, entonces tengo unas plantillas, luego yo por las noches intento todas las noches con una bolita con pinchos darme el esto, Claro. me pongo crema, que antes no lo hacía. Claro. Conforme te vas Como haciendo fuera mayor- pasando es como las cremas. que- Necesidad, sí. Es como las cremas que al principio Sí, no nos ponemos y sí, luego ya sí, cuando empiezan a salir las arrugas dices, oye, esto hay que... Pero sí que es verdad que sufren mucho porque nosotros llevamos unos zapatos muy duros que son muy fuertes, los tienes que ablandar, entonces hasta que los ablandas los pies pues sufren como las de clásico con las puntas. Claro. Suben en la punta y al final los pies reventados. Claro. No, y sobre todo que es que además zapateáis en... que Pasa que sí que es verdad que hay formas de zapatear. Sí, ¿no? Cuando tú no sabes, zapateas y parece que te duele todo luego. te duele, pero si tú sabes y tienes una técnica bien, Sí, pero sufre, así que- pero no tanto. Yo, por ejemplo, siempre comparo. El flamenco me parece como más rudo, como más... Porque luego ves a los de claqué y es Ya es como más- más ligerito. Pero llegan ellos y ¡pacatala! Una energía, una... Sí, porque A mí es que- diferente la A mí es técnica. que me flipa veros bailar porque Sí, a mí también. es una energía, son unas... Es que dais ganas de vivir. Ya. Porque la energía que tienen, que transmiten, que y luego las caras como... No sé, es que me parece... Eso es que viene muy de dentro. Sí. es- Pero es una contradicción, ¿no? Porque tú estás comentando que hace poco ganó una asiática y esa raza no la tiene, ¿no? Que sí, Que que son en planos. Entonces es curioso, ¿no? Porque justamente es un arte que se exterioriza Es como Y muy lo bueno de eso pasional, es ¿no? muy pasional y las Claro, caras. muy pasional, pero bueno, o sea, hay muchas formas de. O sea, el flamenco. ¿Qué es el flamenco? El flamenco eres tú. Quiero decir, el flamenco muchas veces es. Este baila flamenco, pero aquel no está bailando flamenco, también está haciendo flamenco. Es que el flamenco lo bueno que tiene, Que tiene es muchas... que es muy amplio. Y no solo hay una forma de bailar flamenco, cada uno expresamos el flamenco Ya. De una como forma, lo ¿no? sentimos. Ya. Y hay gente que lo siente con más fuerza, más raza, otra gente que lo siente más lánguido, otra gente lo siente más moderno, rollo contemporáneo. O sea, que dentro del flamenco hay mucho abanico. Porque el referente Lola Flores, ¿lo tenéis? ¿O Lola Flores? Sí, bueno, Lola Flores no era bailaora, No era era bailaora. bailaora, cantadora, Ya, era hacía de un poco todo, de todo. era Sí, era- artista. ni cantaba ni bailaba, pero que no lo se hacía atrevía, todo, ¿no? lo hacía Claro. todo y era una pedazo de artista. Pero Sí. la tenéis presente, ¿no? Siempre, Entiendo. siempre. Porque tenía mucha raza, tenía mucho Sí. carácter, mucho. O sea, era. Vamos, un mítico en el Sí, sí, flamenco. Oye, pues aprovechando que estamos hablando de una grande, vamos a algo muy grande y muy importante para nuestro podcast, La que publicidad. es la publicidad. Volvemos enseguida, seguimos aquí en la Jungla Radio Jungla. y en Entre Cajas VLC. Ahí estamos. Y retomamos, en plano general, entréis en plano general, ¿eh? Aquí vamos ya vamos a empezar a desgranar las cosas. Estamos de estreno. Nos dice Mansa, entráis en plano general. Y sale el... Y salgo yo solo. Muy bien, Mansa, tío. Nada, después de los consejitos Fantástico. publicitarios, Después de los consejitos aquí en la 103.9 de la Jungla Radio continuamos con Valencia. nuestro amigo Paco, que nos está contando todo el mundo y todas las... Todas las movidas del las flamenco. movidas del flamenco, que yo no sabía que había tantas disciplinas dentro de... ¿Tú has visto alguna vez un espectáculo de Sí, flamenco? bueno, yo no sé, ahora ya estoy dudando si he visto flamenco, porque María Pajés... Pues mira, yo estoy. sí, Sigues. flamenco. Yo he estado con ella 9 años en la sí, compañía. pues igual sí. te vi y no te conocía. Pues claro. seguro. Yo antes llevaba el pelito largo, Sí, rectadito. a ver, yo cambié un poco. en el principal aquí en Valencia, Sí. algún espectáculo que ha venido ella. y Sevilla, luego- sí, que sí, me a mí encantó. ese espectáculo me encantaba. Yo conocí a María Pajés gracias a lo de Lord of the Dance, Sí. la fusión esta que se hizo de Sí. flamenco con música celta que me flipó. Y cuando vi que venía a Valencia, fui a verla, no me la... Sí, no me la ella, o sea, yo he estado 9 años con ella trabajando. ¿Y qué tal? Bueno, una Impresionante. experiencia muy buena, porque aparte hemos trabajado mucho, hemos girado mucho con ella, porque tiene Es una institución, sí, ella. tiene un nombre Sí. dentro del flamenco bastante importante y luego tiene un coco para hacer los espectáculos impresionantes. Sí. O sea, es A una mí me tía encantó, súper o sea, inteligente que lo que hace lo hace a sabiendas muy bien de lo que está haciendo. Buah, es que sea, llenaba, había momentos de dirige espectáculo muy- que se queda muy bien, sola en sí. escena.
Es verdad que todo el acompañamiento... Luego ella es muy conocida por esos brazos que tiene. Que la... Tiene una altura importante también. Claro. Y luego Joaquín Cortés, por ejemplo, ¿también es flamenco o es una versión del flamenco? Porque ahora muchas veces... Es lo que comentábamos antes, que ¿quién Dentro dice que de no es flamenco, flamenco? claro. Es flamenco, pero en su estilo. Él ha hecho siempre un flamenco un poco más contemporáneo, más moderno, porque salía sin camiseta, con mucho cuerpo de baile que las tiraba por el aire. Sí. O sea, hacía más espectáculo, pero dentro flamenco. un poco de flamenco. Y Porque- luego los hermanos estos, ¿no? Que iban, Los Vivanco. Los Vivanco. También. Porque luego otra cosa que nos piden muchas veces a la productora y es, quiero un espectáculo de flamenco fusión. Por favor, dime qué es el flamenco fusión. Pues ¿Qué Joaquín, fusión quieres? Claro. Es por saber es por saber qué responder a mis Esa es clientes. buena, ¿eh? De Claro, porque flamenco ¿qué fusión, fusión? ¿qué es? Sí, Pero porque en el flamenco esta- fusión, ¿qué fusión quieres? Claro. Me voy a apuntar la respuesta para Claro. responder. ¿Qué fusión quieres? ¿Flamenco con fusión de salsa o de bailes latinos? Es que esto en gastronomía con sí que te lo danza del dice. vientre. Claro. Mediterráneo, fusión asiático. Ahí, Claro. ¿verdad? Falta la segunda parte. Claro. Flamenco fusión. ¿Qué fusión? Yo ya me la apunto. ¿Qué fusión quieres? Porque Muy hay bien. muchas fusiones. Hay gente que lo fusiona con contemporáneo, hay gente que lo fusiona con danza del vientre, hay gente... Pues Ostras. Bueno, Es verdad. bueno, y dejemos de hablar de terceros. ¿En qué proyectos Bueno, estás? exacto. ¿Qué tienes en mente? ¿Dónde estás? ¿Dónde te podemos ver? Pues mira, yo ahora estoy trabajando mucho, desde que estoy aquí en Valencia, hago muchos tablaos. Aparte también he dirigido bueno, como he comentado antes, con María Danza, que es una pedazo de compañía valenciana, que les he montado y he colaborado en varios espectáculos de ellas, y como coreógrafo. Y luego ahora estoy en los tablaos un poquito más reconocidos que hay por aquí. Trabajo Oye, mucho... ¿y qué tablaos hay? Yo nunca he ido a un tablao, por ejemplo. Pues tenéis que venir. Tenemos que ir. Porque aparte os va a encantar. Cada vez, por suerte, hay más trabajo, que eso está muy bien para los que estamos trabajando en esto y la gente que empieza nueva. Porque antes solo estaba el Duende, que es de toda la vida, el Café del Duende, que es muy Sí. conocido, que está en la calle Turia. Y luego abrieron la Bulería, Ajá. que está en Obispo Jaime Pérez, Ajá. que está en una travesía entre La Plata y Peris y Valero. Y han abierto más cosas. Otro de los que es muy bueno aquí, que yo también suelo frecuentar bastante, se llama Palo Santo, que está por el Cabañal. Justo Palo donde está el- Santo, me suena el... Es nuevo de hace, creo que han hecho ahora 3 años, puede ser. Joder. Puede Han hecho ser. como 3 añitos. Pero es un pedazo ¿Y de estás tablao. en todos tú? Sí, ¿Cada yo- día en uno? A ver, te dan semanas. Entonces aquí como trabajamos por semanas, Vais rodando. yo por ejemplo suelo ir casi siempre entre 2-3 semanas, depende a la bulería. Claro. Una semana a Palo Santo. Al Duende ahora estoy yendo un poquito menos, pero también trabajo mucho. Y son los 3 que más suelo trabajar, porque luego hay sitios que hacen el martes flamenco en Radio ¿Y, City. y por sueles ejemplo. colgar en algún sitio donde actúas para que nuestros oyentes o la gente que nos esté viendo por YouTube o estas plataformas, Claro. ¿dónde Sí, yo podemos...? mis redes lo subo siempre. ¿Y tus redes son? Paco Berbel. Pues Lo mira qué pondremos fácil, ahí. Paco Berbel. Paco Lo ponemos Berbel. aquí abajo. Y para los oyentes de La Jungla, Sí. Paco Berbel, todo con Bs. Eso, O sea, no, eso, Paco con Con P. Pero el Berbel... El Berbel, las dos con B. Las dos con B. Sí, ahí siempre que como te hacen cartel y sale la programación, yo siempre y luego suelo colgar algún vídeo, alguna foto Ah, qué bien. para ir diciendo por dónde estoy. Pero, Qué bueno. por ejemplo, esta semana pasada estuve en Palo Santo Ajá. y ahora ya en octubre estoy 2 semanas en... ¿Y actuáis varios artistas en una misma Sí, noche? claro, depende del espectáculo. Por ejemplo, en Palo Santo somos 2 bailando, 2 bailadores, con 2 cantadores y un guitarrista. Y en la bulería somos 3 trabajando. Pero ¿y es formato copa y espectáculo, cena y espectáculo? ¿O Realmente refresco y es para espectáculo? Copa, tomarte una copa y ver el espectáculo. El Palo Santo, lo mismo. Coges la entrada, una consumición. Sí. Y luego la bulería es cena espectáculo, que es el único que ofrece cena. Ostras, pues podríamos ir a este. Pues sí. Sí. Mientras no sea estreno, sabes que voy a ir. Es que no le gustan los estrenos. No me gustan. Pero bueno, ya, Oye, Allí no hay nada de estreno porque cada vez hay. Cada día es ahí es siempre estreno. me apetece. Porque Sí, no porque se no sabe son- lo que van a bailar. No somos siempre los mismos los Claro. que coincidimos trabajando. Escúcheme una cosa. ¿Y qué preparación necesitáis para antes de un tablao, por ejemplo, que dices que es un poco más duro? Pues esa pregunta es buena porque lo que deberíamos de hacer, que no hacemos, Ah, vale. es un previo calentamiento, tanto en voz, en cante como en toque, que muchas veces como venimos ya de De otro otros bolo. sitios, no a lo mejor bolos, pero venimos de dar clases, Ah, ya. venimos directos, nos cambiamos vais calientes. y nos seguimos. Claro. Eso está fatal. Pero es lo que normalmente se suele hacer. Yo siempre me gusta entrar antes, ponerme, si por ejemplo empezamos a las 10:30 en la bulería, yo siempre suelo estar una horita antes, o así me gusta ponerme la bota, calentar, un poquito pisar antes de subirte, porque es que si no,
así en frío. Hostia. Y de 0 a 100 en un momento. Ya. Porque yo entiendo que es un público especializado y que le gusta, lógicamente, si va a este tipo de espectáculos, pero esto de las cenas mientras tú estás trabajando puede llevar a distorsionar. al Lo bueno bailador. es que lo bueno de este espectáculo es que te citan primero. O sea, nosotros cuando salimos a bailar ya están en el postre. Ah, vale. Entonces ya están Que no es terminando a la de vez. cenar, que alguno haya podido llegar un poquito más tarde Ya, y ya, ya, le pille con el último plato, pero cuando nosotros salimos a bailar ya están con el postre Vale, y que entonces ya luego se quedan con la copa Vale, viendo el espectáculo. ¿Y a ti qué te impone más? ¿El público tan cerca como en un tablao o un escenario con 3.000 personas? Yo creo, para mí personalmente, Sí. creo que impone mucho más un tablao que estás cerca, porque es que tú estás en el, A y milímetros. están ahí, Sí. así. Claro. Y ves todo, porque tú en un teatro, al fin y al cabo, lo ves está en el Está lejos, horizonte. ¿no? O sea, que tú... la forma de trabajo es muy diferente, porque tú en el tablao tienes presente a la gente y tú no puedes estar bailando y estar así, porque si no es a quien están mirando, Ya. tienes que estar con una comunicación diferente que cuando tú estás en el teatro, tú no ves a la gente que está abajo. Sí, ves cabezas, pero tú lo ves... Depende del teatro, pero por norma general, Ya. cuando estaba en compañías, son teatros muy grandes. Entonces, a lo mejor ves a la primera fila y sí la ves. Claro. Pero no te impone tanto porque también, como está a como unos metros de boca, entonces no los tienes tan. En el tablao es que los tienes alrededor. Claro. Entonces yo creo que para la gente que a lo mejor tenga un poco de miedo escénico, es peor. Sí, ¿no? Es verdad. Porque a ti lo has hecho prácticamente ya todo. ¿Hay algo a nivel bailador, algún sueño que te quede por cumplir o algo que te apetecería hacer que no hayas hecho o que hayas hecho pero te gustaría repetir? Pues mira, siempre me ha costado mucho interpretar. O sea, interpretar la rama vuestra me ha Ya. costado un poquito. Porque yo, aunque no lo parezca, soy muy tímido. O sea, en la calle y en mis clases y tal, no. Pero eso de ponerme a hablar en público, Ya. de aprenderte un guión o aunque tengas con un micrófono, me ha dado siempre mucho reparo. Sí, ¿no? No sé por qué, fíjate que yo estoy en el escenario desde que tengo 7 años, bailando, subido en el escenario, pero es que me subo al escenario y es como que lo Ya. tengo ya muy hecho, entonces Ya, ya, no, y es mi trabajo. Claro. La gente, uy, ¿cómo te va a dar vergüenza si...? Pero a mí que me pongas en petit comité a bailar, no lo hago, Ya. porque me muero de vergüenza. Entonces, sí que me hubiera gustado decir, pues hubiera hecho algo de arte dramático. Ya. Claro, porque por lo que dices de que te pongan normalmente, por ejemplo, a los magos nos piden mucho cuando estamos en corrillo, ay, haz un truco de magia. A los bailadores también nos pasa de que estéis en alguna fiesta de, oye, bailanos Claro. algo, ¿no? A ver, y es diferente porque si tú estás en una fiesta tal y surge que hay gente del flamenco que suele pasar, venga, pues se ponen a cantar, a tocar y sales y te pegas una patada. Yo soy un poco para eso, que aunque sepa lo que estoy haciendo, me Te da cuesta. más Hay gente que reparo. se tira y se lanza y yo es que de eso de ser el punto de atención, el egocéntrico, Ya. No, no yo- ha sido siempre muy fuerte. No, Yo yo eso de los muy bien. cumpleaños, me muero de la vergüenza. Que no a lo mejor no debería, pero... Bueno. Entonces también te lo piden. O en la familia, te juntas, pues venga, baila. Ya. Ni en mi familia. A mí eso Es me que a mí cuesta. esas cosas me hacen gracia porque a todos los artistas siempre nos piden que hagamos nuestra disciplina, ¿no? Claro. Y es que muchas veces cuando yo conozco a un notario le digo, oye, pues fírmame una hipoteca. hazme-". ahora, claro. No, sí, porque O un yo tengo- carpintero, una O sea, como silla una de momento. una mesita en un momento. Ah, si no es tan difícil, una mesita. Una mesita Claro. que es para ti. O sea, De momento, 4 sácame palos, una ¿no? muela, Lo que mismo. necesitas. Claro. Ah, ya estás aquí. En el mundo Es un artístico. dentista arreglando un diente ahora. En el mundo artístico. Entonces, eso sí, sí que hubiera hecho algo de ¿eh? rollo arte Arte dramático. Bueno, aún estás a tiempo. Pero está relacionado un poco. Sí, bueno, mira, he trabajado con María Danza, hemos trabajado mucho porque ellos iban dirigidos por La Teta Calva, que es, Ah, una compañía. tiene un trabajo Sí. muy bueno para mí. Entonces, con ellos siempre se ha trabajado, eso sí que se ha trabajado, pero yo he dirigido, no Ya. he interpretado. No has interpretado. Entonces, eso de la interpretación me encanta, Sí. pero como me da tanto reparo, Ya. creo que es una cosa que tendría que haber hecho. Oye, y en tu Bueno, puedes etapa hacer de algo, Madrid. Paco, eres Sí, joven. Es verdad. Ah, ¿verdad? En tu etapa de Madrid, ¿probaste también otras disciplinas que no fueran la danza española? Quiero decir, ya sabes que Madrid, cuna de musicales y No, mucha oferta. ¿ves? Me hubiera gustado también, pero la vida no te da para todo. Porque Ya. cuando estás en una compañía que se gira bastante, que a lo mejor nos tiramos un mes fuera, vienes. Yo, aparte de estar en Madrid, yo vivía en Madrid, pero los fines de semana venía aquí a trabajar, Vale. a dar clases. Que la verdad que ha sido valiente, pero. Sí, además, Porque yo era entre semana allí, el fin de semana aquí. Yo me iba de gira, venía, me quedaba una semana, recuperaba las clases que había perdido, me volvía a ir. Entonces, a todo no me No daba llegas. tiempo. Me metía
a formarme ya, a aprender de mi disciplina, porque Ya. es lo que, en lo Sí, que era estaba tu trabajando. objetivo al final. Que sí que es verdad que a lo mejor muchas veces digo, tenía que haberlo hecho, porque yo he hecho todo, danza estilizada, escuela bolera, pero una vez te metes, porque yo anteriormente trabajé con Rojas y Rodríguez, con una compañía también muy buena, que se tocaba la castañuela, el palillo, Sí. entonces hacías un poco más, pero cuando me metí con María, que era solo flamenco, luego cuando llegas no te da la vida, llegas de gira, me tenía que venir, o tienes que Ya. prepararte la maleta para irte en 10 días a otro sitio, y Ya. no te da la vida para hacerlo todo. Pero sí que me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Oye, ¿has vivido algún momento muy loco o inesperado así encima del escenario, en algún baile así potente que hayas dicho, madre mía, ahora cómo salimos de esta? Pues, Sí, ¿no? Millones. ¿Y hay alguno en Está- concreto que te acuerdes que digas, esto no se puede olvidar? pues sí. Estaba bailando y cuando me di cuenta iba con... Entonces estaba aquí en Valencia con mi maestro Martín Vargas, que en paz descanse, que desapareció mi compañera, que se cayó al suelo. ¿Cómo? Entonces no podía levantarla del suelo de la risa que nos entró porque estábamos bailando la boda de Luis Alonso y taca, taca, tan, y cuando ¡fum! Se me cayó. Y yo digo, ¿dónde está Nora? La recogí y ya empezamos a reírnos y no pudimos terminar el y ahí baile. no se puede salir, ¿no? Porque, claro, ahí, ¿cómo Ostras. sales ahí con la carcajada de que ella estaba media de la risa? Yo también pensaba que se había hecho daño. No, o sea... Y como esas te puedo contar mil, que se te rajará. A mí se me han rajado varias veces los pantalones encima Sí, del ¿no? escenario. Y nosotros, claro, los chicos vamos con... Yo llevo un suspensor que Claro. con el culo al aire. Porque, claro, al margen de cosas que pasen de este tipo, que la verdad es que Sí. son bastante, que muchas veces no sabes por dónde salir, yo tengo siempre un miedo y es salir con la cremallera bajada. Ya. Es algo que me es muy incómodo y me miro... Eso me ha pasado a mí también, También, ¿eh? que la última Entonces vez todo el mundo te... No me dio o sea- tiempo y en el principio del baile y se viéndote ya, la- la gente lo notó, pero es que no me podía girar Ya. porque ya estaba yo solo a oscuras y cuando fue encendiendo la luz dije, ¡uy, la cremallera! Tacatá. Y ya pues hice así, seguí. Claro. andando. ¿Y hay algo de todo lo que has hecho que te sientas especialmente orgulloso? La verdad que todo lo que he hecho, por igual he estado muy satisfecho porque gracias a Dios me ha ido bastante bien. Entonces, yo creo que lo que te he comentado antes, que uno de los retos para mí, que me he sentido bastante orgulloso de lo que había hecho, porque no lo había tocado nunca, es montar a María Danza un espectáculo de baile con un argumento. Que, por ejemplo, el primero que hicimos, que fue Amelia, no sé si lo visteis. No. Bueno, pues es muy chulo. Hablaba de la aviadora esta que cruzó sí. el Ah, sí. Atlántico, que se perdió. Entonces teníamos que hacer bailando de avión, o sea, de pájaro, y no es pon unos pasos, bailas una coreografía como estamos acostumbrados en el tablao, sino que tú tienes que imaginarte que eres un pájaro y Claro, hacer... ¿y cómo hacer llegar eso al Eso es. público, no? Eso creo que fue una de las cosas que yo dije, me dio mucho miedo. Sí. Pero ¿Eso como está en íbamos- cartel? ¿Puede ser que esté en cartel aún? Creo que ahora ya no lo están no haciendo. está. Ahora están haciendo Rebelión Ah, vale. y el último de Alicia, ¿dónde está Alicia? Ah, vale. Que ha sido lo mismo, que cuenta la historia Sí. un poco adaptada de un cuento o de Sí. una película. Entonces, Sí, sí. eso creo que ha sido lo que... Porque tienes que... Darle muchas algo muy vueltas. diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Claro, y sobre todo que tienen que entender lo que tú quieres Lo que tú- transmitir solo con movimiento Y corporal, niños, que es mucho más está enfocado complicado. para público Encima infantil. para niños, claro. Entonces, El más eso creo que ha exigente. sido una de las cosas que he dicho, wow, cuando lo hice y lo vi luego en escena, me encantó. Sí, ¿no? Oye, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el flamenco? Un- ¿Qué consejo le darías? El consejo que le daría que tienen que tener muy claro dónde se meten, porque es una vida muy difícil. O sea, a mí me ha ido muy bien y estoy encantado y lo volvería a hacer, pero pasas mucho tiempo fuera de familia, Claro. pasas mucho tiempo viajando, pasas mucho tiempo que no estás en casa, que te surgen cosas, te falta gente, no puedes estar, hay un evento, una boda, un bautizo, no lo tienes, o sea, no Ya. puedes porque te pilla fuera de gira, entonces te pierdes muchas cosas, pero te tiene que compensar. A mí, yo soy muy familiar, a la vez que también soy muy independiente, entonces yo me encanta mi familia, estoy muy con mi familia, pero también si estoy fuera, estoy por trabajo, me conciencio, Ya. pero tienes que tener muy claro que esta vida no es fácil, porque pasas mucho tiempo fuera de casa, fuera de los tuyos, y no con tus condiciones normales, sino que a veces que te vas a hoteles que regular, otros que están muy bien, y Ya. en países que si no tienes el idioma o no tal, no controlas. Entonces, Oye, y excentricidades hay en este mundillo a punta pala, pero los actores y actrices extranjeros suelen contratar
servicios de flamenco para fiestas privadas? Sí, A mucho, vosotros mucho. os ha pasado, ¿no? Os Sí, pasa mucho. bastante. De hecho, yo hago bastantes eventos. En Paco Verbel, en Instagram, pueden Podremos contratarlo ver todo. también, claro. Bueno, claro. También. Claro. Bodas, bautizos y comuniones. Pues eso, nosotros le llamamos bodas, bautizos y como La BBC, ¿no? cosas que te llaman para hacer Pero- nada, que a lo mejor hace 10 minutos muchas Ya. veces. Sí. Pero ¿Y son- algún personaje famoso para el que hayas trabajado? O- No, sí Eso que he sí. coincidido con muchos, porque Sí. claro, estando en Madrid, estando con María, que Sí. es bastante conocida, ha venido mucha gente a vernos muy conocida, Ujú. pero no para bailar para alguien así Ya, ya. en particular, no. Con María sí, porque Ya. íbamos a embajadas y a historias Claro. que Claro. con Qué bueno. reyes y con historias sí, pero... La función va a comenzar. Tenemos que salir. Tenemos Por que salir a respeto a escena, los espectadores pero y a los antes, artistas, antes de rogamos despedir mantengan sus a teléfonos Paco, en silencio. tenemos una sección, Disfruten. que todavía sigue sin patrocinio. Ahí estamos. Por lo cierto, dejamos. Paco, tienes un negocio, si tú quieres patrocinarte, tenemos aquí un faldón, está por cubrir. Ojalá. La sección se llama Corre, corre, que te pillo, y es para saber un poquito más de ti. El cuestionario, doble respuesta, tú eliges la que consideres, ¿vale? Vale. Vamos a ello. ¿Tablao o gran teatro? Wow. Ahora en el momento tablao, Vale. Coreografiar o improvisar. improvisar, ¿Técnica o emoción? emoción. Soleá o bulerías. Yo más de solea. ¿Docente o intérprete? ¿Puedo elegir las dos? Se puede. Proyecto propio o colaboración. Siempre proyecto propio. ¿Público local o internacional? Depende para qué, Ensayo matinal o función nocturna. nocturna. ¿Tradición o innovación? Innovación. ¿Qué me va a responder? A ver, verás. yo ya sé la respuesta. ¿Flamenco puro o fusión? ¿Fusión de qué? Muy bien. ¿Y creatividad solitaria o trabajo en equipo? A mí me gusta más el equipo. Muy bien. Muy bien, pues hasta Hasta aquí aquí la el sección que ha sido patrocinada por... Publicitarios, todavía. en breve tendremos patrocinio. Exacto. Y ahora queda la Aquí siguiente. seguimos en la Jungla Radio, en la 103.9, para dar paso a la última sección y ya despedirnos de Paco, Sí. que tampoco queremos robarle mucho tiempo, que Exacto. como ves, va, Tiene- va a tope. Pues se llama ¿Qué quieres saber de mí? Y el invitado anterior te lanzó una pregunta sin saber que eras tú. Y esta sección además está no está patrocinada. Para variar. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es tu vocación frustrada, entre comillas, para que sea marco comillas? Pues a ver, dentro de las artes escénicas, como bien he dicho, Sí. sería la La interpretación. interpretación. La interpretación. ¿Y fuera? Fuera de él, siempre he dicho que si no me hubiera dedicado a la danza, me hubiera gustado hacer algo de sanidad. ¿Ah, sí? Sí. Creía que ibas a Siempre- tirar por algo de deporte, porque como... No, me gusta mucho el deporte, Sí. pero como eso lo considero que lo hago Ya. como Bueno, una ya. rutina de diario, y como me dedico, Sí, que sí, sí. realmente es como Sí, es deporte, Ejercicio físico. fuera de deporte, algo de la sanidad me hubiera gustado, porque la rama de la sanidad me gusta mucho. Muy bien. Pues ahora te toca a ti lanzar la pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada, que no sabemos quién será, pero que estará entre cajas seguro. Eso seguro. Entre cajas Valencia. Si no te hubieras dedicado a las artes escénicas, ¿a qué te hubieras dedicado? Muy bien. Ah, muy bien. Pues nada, así sabemos un poquito más de nuestro siguiente invitado o invitada. Que lo tendremos la semana que viene, el lunes a las 11 en la 103.9, la Jungla Radio. Y No por dejéis de supuesto, sintonizarla. como ponedla. siempre, pues en ¿Tú la nuestro... tienes ya sintonizada en tu Yo la casa? tengo en favoritos. Favoritos, me la voy a poner yo. En favoritos. En favoritos. Tú pones una estrellita Vale. y se queda marcada. Venga. Y la aplicación te la puedes bajar también. ¿De la jungla? ¿Tiene Claro, aplicación? La Jungla tiene de todo. Ah, bueno, vale, pues La nada. jungla- Ya sabéis. Vamos a ello. Vamos a ello. Paco, gracias por estar Ha con sido- Muchas nosotros. gracias a vosotros. Ha sido un placer saber un poquito más de flamenco y sobre todo saber de ti. Así que gracias por venir. Muchos éxitos. Gracias.